Hola, buen día. Vamos a darle continuidad a la lectura. No olviden el libro que es Viajar por la vida, de la autora Gaby Pérez Islas. Habíamos quedado en la lectura anterior en el mismo capítulo 1. Antes de continuar, les voy a dar las gracias primero y decirles a las personas que apenas acaban de entrar en este video. Este es el video número 4. Hay videos anteriores de la lectura que van de seguimiento. Está el número 1, número 2, número 3. Este es el número 4. Antes de continuar, no olviden darle like, suscribirse, compartir. Muchas gracias. Porque así voy a empezar a dar los conciencios suscriptores. Voy a empezar a dar lecturas en vivo. Ustedes dan sus aportaciones, yo las mías. Bueno, vamos a darle continuidad a esta lectura. Como les había dicho, estábamos todavía en el capítulo 1. Habíamos quedado en algunas preguntas de reflexión que se hacen al final y como siempre yo, después de cada lectura, hago una pequeña reflexión o alguna aportación de mi parte. Continuamos con el subtítulo que sigue después de esas preguntas del video anterior. Es abordar, soltar el control. Vamos a continuar. Subirte en un avión, en un tren o un autobús implica soltar el control. En el mejor de los casos, relajarte y disfrutar el trayecto, y en el peor, ir frenando en el suelo sin respuesta de la máquina. Tiene mucho que ver la confianza que sientes por quien va al volante, sufrir el recorrido y solamente ir pensando en el momento que acabe y puedas bajarte muy desgastante. ¿Te suena conocido esto? ¿Has experimentado esta sensación no solo durante un viaje, sino también a lo largo de una enfermedad propia o de algún familiar o en algún momento donde no has tenido abundancia económica? Si algo no podemos apurar es el tiempo. Dura lo que tiene que durar, y si tu actitud cambiará, al menos sabrías que el tiempo que estés en una determinada circunstancia es el necesario para extraer de ella significado y crecimiento. Eso es darle un sentido al dolor, no un anestésico para pasarlo de noche. Durante un duelo, a las personas les urge que su vida vuelva a ser de la de antes. Son grandes negociadores y hasta regatean contigo al preguntarte cuánto dura un proceso de duelo. ¿Es lo menos? No es cuestión de velocidad, sino de profundidad, de trabajo y de quedarse en la tristeza hasta que ella misma te haya mostrado el porqué de su paso por tu vida. No es en sí el miedo a volar lo que paraliza a muchas personas, es el temor a no poder detenerse cuando quieran, ser un pasajero y no un conductor, lo que les angustia. Entonces, el tema no son las alturas o las bolsas de aire, se trata de dejarse llevar, perdón. Como en los momentos duros de la vida, simplemente notas que no tienes el control de la situación, de la tristeza te llega por oleadas y te arrastra sin poder dejar de llorar. Esto es un golpe fuerte a tu ego controlador. Es un proceso de duelo por lo que sea que hayas perdido. El volante no está a tu alcance. La enfermedad o la muerte, también la muerte del amor, irrumpen en tu vida de forma brusca y sin llamar a la puerta ya están ahí. Aparentemente no puedes hacer nada al respecto, pero siempre te queda la última de las libertades humanas, la actitud con la que enfrentarías lo que llegó sin anunciarse. Todo esto es logoterapia, ciencia hermana de la tanatología, de la cual hablo mucho en mi segundo libro. Elige no tener miedo, y aunque ante ciertas situaciones de la vida
Sentir miedo no es una cuestión de elección. Permanecer temeroso sí es una postura de actitud vital. Uno no sabe exactamente cuánto comienzan los miedos. Sabes que surgen en la infancia, pero al día y la hora exacta en el que gestaron se escapan de tu conciencia. Lo anterior aplica en casi todos los casos, pero yo sí recuerdo claramente cómo mi abuelita, una vez acomodada en su asiento del avión, se llevaba las manos al frente como haciendo un visor para sus ojos e inclinando la cabeza, se disponía a sufrir el tiempo entero que durara el vuelo. Antes de despegar, rezar un Padre Nuestro, ella te hacía sentir que si no te persignabas, segurito se caía el avión. Luego mascar chicle por lo menos media hora para que no se te fueran a reventar los oídos. Más te valía haber ido al baño en el aeropuerto porque levantarse en pleno vuelo ni lo sueñes. Era jugarte la vida. No sé la tuya, y lo digo con todo respeto, pero mi abue creía saber más Mi abuela creía saber más que el mismo piloto, aunque él indicara que ya podíamos desabrochar nuestro cinturón de seguridad. Ella nos pedía no hacerlo ni mirar por la ventana porque decía que se sentía peor. Pobrecita, ahora lo recuerdo y verdaderamente tenía que vencer muchísimas cosas para salir de viaje con nosotras, y aún así, cada vez que le proponíamos un paseo, iba encantada. Pobre de mí también, ¿qué años después estaría yo agarrando pista para seguir los mismos pasos de doña Chelito? Decidí estudiar constelaciones familiares, una disciplina que es una terapia alternativa que incorpora elementos de la antropología social, la teoría sistémica y el psicoanálisis, y regresarle todos y cada uno de mis miedos a quien verdaderamente le correspondían. Nunca olvidaré la cara de mi mamá cuando llegué con varias cajitas a su casa y con todo y reverencia le entregué en su propia mano lo que por justicia era suyo. ¿Qué me trajiste?, me preguntó animada. Tus miedos, le respondí. ¿Y yo para qué los quiero?, me dijo. Lo mismo opiné yo sobre seguírselos cuidando. Cajita número 1, miedo a los temblores. Cajita número 2, miedo a los alacranes. Cajita número 3, miedo a volar en avión. Y cajita número 4, miedo a la velocidad. Punto, ni siquiera a la alta velocidad en los automóviles. Cabe mencionar que algunos de estos miedos seguramente eran de su propia mamá y a la vez de la mamá de mi abuela, y así subconscientemente yo me deshice de ellos y fue liberador. Aunque nunca llegué al punto de llevar las manos a mi cabeza, sí recuerdo que necesitaba tomar la mano de quien viajara a mi lado en un avión. Generalmente se trataba de mi pareja o alguno de mis hijos, pero una vez tuve que ir sola a impartir una conferencia a Veracruz. Sentí la primera bolsa de aire y por instinto de supervivencia quise asirme de algo. Noté que a mi lado viajaba un señor con cara de pocos amigos y muchos problemas, a quien por ningún motivo le iba a decir, me da la mano, por favor. Entonces, ¿qué hacer? La disyuntiva era pasar en muy mal rato, llevarme las manos a la frente como me habían enseñado, o simplemente respirar y tomar mi propia mano. Hice esto último, y santo remedio, a partir de ese momento me di cuenta de que podemos elegir, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos.
Siempre podemos escoger la postura vital con la que nos enfrentamos a lo que nos ocurre. Yo ya había estudiado logoterapia, pero ese día lo aprendí del todo. Que se mueva un avión es normal. ¿Quién nos dijo que ir por los aires no debe sentirse? Eso es volar. Las corrientes de aire, las nubes, las bolsas de aire. Así es un vuelo, así es la vida. La sientes, te sacude, deseas que el mal tiempo pase rápido y finalmente confías, que te das cuenta que tú no traes el freno, ni eres el encargado de controlar el mal tiempo. Solo puedes ejercer control sobre tus emociones y pensamientos. El peor vuelo que he tenido fue una escala México-Guadalajara en una aerolínea que ya desapareció. Desde que despegamos parecía que el piloto iba jugando coleadas. Yo justamente estaba practicando eso de no tomarme la mano de alguien, pero esta vez fue demasiado. Mi amiga que iba junto a mí no ayudó mucho. Mira que he tenido malos vuelos. En avioneta chiquita y todo me dijo, pero este es el peor. Ese día le di no solo la mano, prácticamente le arrancaba yo el brazo y me costó un triunfo una vez llegados a tierra subirme al otro avión para la conexión y llegar a mi destino final. Lo recuerdo bien como una de esas conquistas donde uno tiene miedo y lo vence. Eso justo es el valor. Algo inexplicable para quien dice no sentir miedo nunca. Valiente no es el que no siente miedo, es el que lo vence. Leer, documentarte, conocer los hechos reales ayuda a vencer el miedo. Así como hay cursos para perder el miedo a volar en un avión, también puedes aprender sobre tanatología, descubrirla como una herramienta para vivir la vida y no una rampa confortable para el final de ella. Libros, cursos, diplomados y conferencias, todo esto es una suma para que tu filosofía de vida se incremente, tu actitud ante ella sea positiva y te lleve a entender la pérdida como una experiencia humana natural que te invita a recordar los muchos tesoros que posees, el dolor de perder lo que amas a la tarifa a pagar por el viaje de la vida, pero nos puede confundir de tal manera que nos sintamos inseguros. La pérdida nos conduce a un territorio antes no explorado, pero gracias a la tanatología no tendrás que andarlo en ojos cerrados. Es un proceso doloroso. Estás preparado para sentir tristeza, pero nunca imaginas que sentirás tanto miedo, un miedo inexplicable como la misma entraña de ese sentimiento generalizado, abrumador. La tanatología te enseña a confiar en quedarte asido a una cuerda y bajar en rappel en lugar de lanzarte al vacío. Saber el dolor y sus procesos te habilita para una vida llena de ellos. Es por eso que conocerla, implicarla, cambia tu vida para siempre. No es necesario que se quede en una carpeta o en el cuaderno que llevaste a la sesión. Te lo llevas puesto y además se practica todos los días con la decisión férrea de hacerlo hoy mejor que ayer y mañana aún mejor. Es básico quien viaja contigo, quien te acompaña en este viaje llamado Acapulco, Cancún o Crecer, pero hay que entender que la vida es un viaje en el que algunos van quedándose en diferentes estaciones, no continúan el trayecto. Varios lo hacen porque quieren y otros porque tienen que hacerlo, pero lo importante es hacer que el viaje siga valiendo la pena para ti. Esperemos que el itinerario no se te llene de nostalgias y melancolías, aunque solemos usar las palabras nostalgia y melancolía como sinónimos, no lo son. Esta última fue un término acuñado por Sigmund Freud como una disfusión de las emociones. En simples y llanas palabras, la nostalgia es tener un pie en el ayer, es recordar cuando eras niño
O pensar que las navidades pasadas fueron tiempos hermosos y recordarlos con cierta añoranza. La melancolía es tener los dos pies en el pasado y desde ahí vivir, estar convencido de que todo tiempo pasado fue mejor. Cuando la melancolía se apodera de una mente, es como si se mejora un auto viendo únicamente el espejo retrovisor. La colisión es inevitable. Durante un duelo ambas parecen por momentos, pero la nostalgia puede llevarnos a bellos recuerdos y aplicar con una sonrisa o franca carcajada al recordar dichos o frases que solía tener nuestro familiar amado. Pero la melancolía hay que evitarla, pues se va colocando como la humedad en las paredes y en poco tiempo se apodera del hoy, trayéndote un ayer ideal que no es posible recuperar. Esto suele ocurrir a las personas que trabajaron en alguna gran compañía internacional y después de ese empleo no volvieron a tener un puesto así de importante. Viven desde el recuerdo de esos años dorados o en los que hubo abundancia y se sentían respetados e importantes. Tanto recuerdo te impide ver la ausencia de nuevos proyectos en el presente. Te daña sin lugar a dudas y es casi una locura conservar tus tarjetas de presentación de una compañía que ya no existe o de un puesto que hoy por hoy no es más que un fantasma. El pasado hay que soltarlo para que el futuro no te sorprenda con las manos ocupadas. Lo que fuiste en el ayer es una piel en la que tú ya no habitas. ¿Ok? Esta parte de este subtítulo que dice, permítame compartirles, abordar, soltar el control, al final hace unas preguntas reflexivas que podemos hacernos a nosotros mismos. Son 3 preguntas. Es un ejercicio, es un ejercicio que aquí en el libro físico, o si ustedes compran el libro, pueden escribirlo con puño y letra. Bueno, yo voy a hacer las preguntas y ustedes pueden contestarlo mentalmente, si me están viendo o si me están escuchando, o también pueden escribirlo, pueden hacerlo también, solo tienen que estar pendientes a lo que voy a decir. Ok, el ejercicio de liberación dice la primera pregunta: ¿a qué le tienes miedo? En este mundo hay circunstancias, situaciones o personas a las que les tenemos miedo. Por ejemplo, este capítulo anterior, la autora habla de que le tenía miedo a los aviones, a volar, y ella lo dejó. Por ejemplo, ustedes, ¿a qué le tienen miedo? Tiene que haber algo en esta vida a lo que le tengan miedo. ¿De qué edad lo tienes? Por ejemplo, si es un miedo actual, si todavía lo tienen a esta edad, y si es en el pasado, ¿a qué edad la tenían? Si era en la infancia. Número 3, ¿y sigues usando ahora la misma ropa que usabas entonces? O sea, si uno en esa época usaba esa ropa, sí, el miedo quedó en el pasado. Me imagino que esa pregunta la hace este ejercicio para relacionar los tiempos, porque habla de nostalgia. La nostalgia habla de pasado. Entonces, para relacionar las cosas, si es un miedo que nos daba y si ahora ya no nos da. ¿Ok? Ok, ya paró el ejercicio, continuamos. Porque debes de haberte visto muy bien en tu traje de primera comunión, pero no sé cómo te verías el día de hoy con él. Crecemos y la ropa deja de quedarnos. Debería de pasar lo mismo con los miedos. Cuando confiamos en el conductor del auto en el que viajamos, hacemos el camino más relajado y placentero. Pregúntate tú, ¿quién maneja tu vida?
¿Quién está a cargo y cuánta confianza le tienes? Esa es una buena pregunta porque a veces puede hablar de nuestros padres o de nuestras parejas o de nuestros hijos, todo dependiendo de la edad de nuestros hijos, obvio, o si vivimos todavía con nuestros padres o amigos, que ahí mismo dice quién está a cargo y cuánta confianza le tienes, por ejemplo, a la persona que según podemos llegar a pensar que está a cargo de nuestra vida. Y si alguien maneja tu vida, si lo permitís. Bueno, hasta aquí llega mi lectura. Dice una frase, por último les voy a leer esta frase antes de terminar, que es de Paulo Coelho. El que está acostumbrado a viajar el que está acostumbrado a viajar sabe que siempre es necesario partir algún día. Es de Paulo Coelho, es una frase bonita. Hasta aquí llegamos por hoy. Por lo mismo que le había dicho en los videos anteriores, por ahora como estoy comenzando, no quiero hacer los videos demasiado largos, porque demasiado largos no sé si les puede hacer muy abrumador. Más adelante, si ustedes me piden o si ustedes me dan las sugerencias, si quieren, este canal es de ustedes, recuerden, ustedes mandan, puedo hacer videos de 1 hora o más. Entonces hasta aquí llegamos. Vamos a la próxima lectura. Todavía estoy dentro del capítulo 1. Vamos a seguir con el título que dice ¿A qué huele tu vida? Este será en el próximo, va a ser en el video número 5. Este es el número 4. Muchas gracias por escucharme. No olviden darle like, suscribirse, compartir. Muchas gracias por escucharme.